El grito de Mireia rompió el silencio de nuestra casa como un trueno en la mancha seca. No soy lo que esperabais, mamá. Nunca lo seré. Sus palabras me golpearon el pecho y en ese instante el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbó ante mis ojos. Yo, Marta, la madre que la había acunado en brazos ajenos, me quedé paralizada en la puerta de su habitación, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de estallar. Aquella noche de julio en Ciudad Real, el calor sofocante se colaba por las persianas entreabiertas, pero el frío que me invadió fue de otro tipo, uno que nacía del miedo y la incredulidad. Mireia, mi hija adoptiva, la niña que habíamos rescatado de un orfanato en Toledo cuando apenas tenía 3 años, acababa de confesarme que amaba a una mujer. No era solo una revelación, era una grieta en el alma de nuestra familia, una que amenazaba con engullirnos a todos. Me llamo Marta y esta es la historia de cómo el amor, ese sentimiento que creí conocer tan bien, me obligó a mirarme en el espejo y cuestionar cada decisión que había tomado. Vivíamos en Ciudad Real, esa ciudad manchega de plazas empedradas y tradiciones arraigadas, donde el sol castiga sin piedad y las sombras de la Catedral de Santa María del Prado parecen guardar secretos centenarios. Mi marido Javier y yo nos conocimos en la Universidad de Albacete, el ingeniero agrónomo y yo profesora de literatura en el instituto. Éramos una pareja convencional, de esas que asisten a las ferias de septiembre y cenan paella los domingos con los vecinos. Pero la vida, caprichosa como un toro en la plaza de toros, nos negó hijos biológicos. Después de años de visitas al médico y noches de llanto silencioso, optamos por la adopción. Recuerdo el día que trajimos a Mireia a casa como si fuera ayer. Era una bolita de 3 años con ojos verdes como los olivares que rodean la ciudad, cabello castaño revuelto y una risa que iluminaba las habitaciones más oscuras de nuestra modesta casa en el barrio de Santa María. La habíamos visto en una foto del orfanato, sola, con una expresión que mezclaba curiosidad y temor. Es nuestra, le dije a Javier en el coche de vuelta, mientras ella dormía en el asiento trasero con un osito raído en los brazos. Él asintió con esa sonrisa suya de hombre práctico, y así empezó nuestra familia. Los primeros años fueron un bálsamo. Mireia creció entre los libros que yo le leía por las noches, historias de Cervantes y Lorca, con sus pasiones prohibidas que entonces no entendía del todo, y las clases de guitarra que Javier le daba en el patio, bajo la parra que trepaba por la pared. Ciudad Real se convirtió en su mundo, las procesiones de Semana Santa, donde caminábamos detrás de la Virgen del Prado, los veranos en la piscina municipal, chapoteando con otros niños, las navidades con turrones y villancicos que cantábamos a dúo. Ella era nuestra luz, la niña que llenaba los huecos que la infertilidad había dejado. Pero el primer indicio de tormenta llegó cuando Mireia tenía 12 años. Era una tarde de otoño con el viento trayendo el aroma de las vendimias cercanas. La encontré en su habitación, mirando fijamente una foto de 2 actrices en una revista que había traído de la biblioteca. Mamá, ¿por qué las chicas no pueden quererse como los chicos y las chicas?, me preguntó con esa inocencia que duele. Me quedé helada, recordando mis propias lecturas juveniles de La casa de Bernarda Alba, donde el deseo reprimido era un veneno lento. Le respondí con una evasiva: el amor es amor, cariño, pero el mundo a veces no lo entiende. No profundicé porque en el fondo, temía lo que esa pregunta revelaba sobre mí misma. Yo, que había crecido en un pueblo manchego donde las lenguas afiladas cortaban reputaciones, sabía lo que significaba ser diferente. Javier, por su parte, era el pilar de la negación. Hombre de campo, devoto de la Virgen y las costumbres, atribuía cualquier rareza de Mireia a fases de la adolescencia. Cuando ella empezó a cortarse el pelo más corto de lo habitual y a rechazar los vestidos que le comprábamos para las fiestas, él bromeaba: es una marimacho como mi hermana cuando era joven. Pero yo veía más allá, las miradas furtivas que Mireia lanzaba a las chicas del instituto, las noches en que se encerraba en el baño con el teléfono, susurrando risas que no compartía con nosotros. A los 16, el conflicto estalló por primera vez. Mireia había empezado a salir con un grupo de amigos del colegio, entre ellos una chica llamada Lucía, de ojos oscuros y risa contagiosa. Las veía llegar juntas en bicicleta por la calle Alarcos, con las mochilas al hombro y las mejillas sonrosadas por el pedaleo. Una noche Javier las sorprendió besándose en el portal, un beso inocente pero cargado de promesas. ¿Qué demonios es esto?, rugió él, separándolas con una mano firme. Mireia lloró, Lucía huyó, y yo me quedé en medio, mediando como siempre. Es solo un beso, Javier. Son niñas, le supliqué.
Pero él, con los ojos inyectados en ira, espetó: en esta casa no habrá desviaciones. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará mi madre? Aquella discusión nos marcó. Mireia se replegó en sí misma, como una flor que se cierra ante la helada. Lucía desapareció de su vida. Después supe que sus padres la habían enviado a un internado en Madrid, y mi hija empezó a fingir normalidad, salidas con chicos del barrio, sonrisas forzadas en las reuniones familiares. Yo la observaba desde la cocina, mientras preparaba el gazpacho, y sentía una culpa sorda. ¿Había fallado como madre? ¿Debería haber luchado más contra Javier? En las noches solitarias, cuando él roncaba a mi lado, me preguntaba si mi propio corazón guardaba secretos que ni yo misma conocía. Recordaba a mi amiga de juventud, Elena, con quien compartí confidencias en las tardes de siesta, toques de manos que duraban demasiado. Pero eso era el pasado, un eco lejano en la aridez de la Mancha. Pasaron 2 años en esa frágil paz. Mireia aprobó el bachillerato con notas brillantes, soñando con estudiar Bellas Artes en Toledo. Javier, orgulloso a su manera, le regaló un caballete para su cumpleaños 18. «Para que pintes el futuro que mereces», le dijo. Yo, en secreto, le compré un collar de plata con una pequeña llave, símbolo de las puertas que esperaba abrir para ella. Pero el destino, como en las tragedias de García Lorca, tenía otros planes. Fue en la Feria de Mayo, esa explosión de luces y música en las calles de Ciudad Real, donde todo cambió. Mireia había salido con unas amigas, vestida con una falda floreada que contrastaba con su corte de pelo andrógino. Regresó al amanecer con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. «Mamá, tengo que contarte algo», murmuró, sentándose en el borde de mi cama. Javier aún dormía en el sofá, exhausto de la noche anterior. Sus palabras cayeron como un mazazo: «Amo a una mujer. Se llama Alba, y no puedo esconderlo más». El grito que profirió Javier al despertar nos pilló desprevenidas. Entró en la habitación como un torbellino, con el rostro congestionado. «¿Qué? ¿Estás loca, niña? Esto es una aberración». Mireia se levantó, temblando pero erguida. «No soy lo que esperabais, papá. Nunca lo seré». Y yo, en medio del huracán, solo pude abrazarla, sintiendo por primera vez el peso de un amor que trascendía la sangre. Aquella confesión abrió las compuertas de un conflicto que nos arrastraría a todos al abismo. Javier se marchó de casa esa misma mañana, murmurando sobre la vergüenza ante Dios y los vecinos. Mireia, destrozada, se refugió en los brazos de Alba, una estudiante de enfermería de 20 años que había conocido en un taller de arte en la Plaza Mayor. Yo me quedé sola en la casa vacía, con el eco de sus voces resonando en las paredes encaladas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Era culpa mía por no haber visto las señales antes? En las semanas siguientes, Ciudad Real se convirtió en un laberinto de miradas acusadoras, las vecinas cuchicheando en el mercado de abastos, los compañeros de Javier en la cooperativa lanzando pullas veladas. «Pobre Marta con esa hija que», decían, y yo fingía no oír, mientras compraba tomates maduros que me recordaban la fragilidad de todo. Pero el verdadero secreto, el que me carcomía por dentro, era el mío propio. Mientras consolaba a Mireia por teléfono, ella se había mudado temporalmente con Alba a un piso compartido en las afueras, revivía recuerdos enterrados. Elena, mi Elena, la que me besó una noche de San Juan bajo los fuegos artificiales en el río Guadiana. Habíamos sido inseparables hasta que la vida nos separó, ella se casó con un militar, yo con Javier. ¿Y si yo también llevaba esa verdad oculta? La idea me aterrorizaba, pero también me liberaba, como un viento fresco en la estepa manchega. El primer encuentro con Alba fue un campo minado. La cité en una cafetería cerca del Quijote, ese hotel icónico donde los turistas beben café con leche. Alba llegó puntual con su cabello negro corto y una sonrisa nerviosa que iluminaba su rostro moreno. Tenía 20 años, pero sus ojos hablaban de batallas libradas en silencio. «Gracias por aceptarme, Marta», dijo extendiendo la mano. Yo la tomé sintiendo una corriente inesperada. Hablamos de Mireia, de su pasión por la pintura, de cómo capturaba en lienzos los colores ocres de la Alarcos al atardecer. Alba la describía con una ternura que me conmovía, pero también con una pasión que despertaba en mí un eco lejano. «¿Por qué no se lo dijiste antes?», le pregunté, removiendo el azúcar en mi taza. Ella bajó la mirada. «Tenía miedo».
En mi familia, en Daimiel, ser gay es como ser un paria. Mi hermano mayor me repudió cuando se enteró. Sus palabras me golpearon, eran un espejo de lo que Javier le estaba haciendo a Mireia. Prometí apoyarla, pero en el fondo dudaba. ¿Podía yo, con mi vida de apariencias, ser el puente que necesitaba mi hija? La reconciliación con Javier fue un desastre. Lo encontré en un bar de la calle Prado, bebiendo anís con viejos amigos. Vuelve a casa, le supliqué. Mireia te necesita. Él me miró con ojos enrojecidos. Esa niña no es mía. La adopté por ti, pero esto es demasiado. Sus palabras fueron un puñal. ¿Por mí? ¿O por la imagen de familia perfecta que proyectábamos en las fotos de Navidad? Discutimos hasta el alba y al final, él accedió a una terapia familiar en el centro de salud mental de la ciudad. Pero el daño estaba hecho. Mireia, al enterarse, se sintió como un error, un peso que nos ahogaba. En esas semanas profundicé en la psicología de mi hija. Leí libros prohibidos en mi juventud, El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite con sus sombras de deseo femenino, y hablé con una terapeuta en secreto. El amor no elige etiquetas, Marta, me dijo. Solo pide ser vivido. Pero el mundo de Ciudad Real no era tan indulgente. Una noche recibí una llamada anónima, dile a tu hija que se vaya, o la gente hablará. El miedo se instaló como una niebla espesa. El primer alto trámite llegó cuando Mireia y Alba decidieron mudarse juntas a Toledo para el curso universitario. Necesitamos espacio, mamá, me dijo Mireia con lágrimas en los ojos. La abracé fuerte oliendo su perfume de lavanda y susurré, ve, pero recuerda que aquí siempre tendrás un hogar. Javier, en un gesto de orgullo herido, no asistió a la despedida. Solo yo las vi partir en el tren regional, con las maletas llenas de sueños y miedos. Sola de nuevo me enfrenté a mi propia verdad. Una tarde, mientras paseaba por el parque de Gasset, me topé con Elena. Había vuelto a Ciudad Real tras la muerte de su marido. Marta, ¿a cuántos años?, exclamó y su abrazo me transportó al pasado. Hablamos durante horas, sentadas en un banco bajo los plátanos. Sigo pensando en ti, confesó ella, y yo, por primera vez, no negué el sentimiento. Yo también. Era el comienzo de mi propia liberación, paralela a la de Mireia. Pero la vida, en su crueldad española, no nos concedió paz. Javier, consumido por la culpa, empezó a beber más y un día, en un arrebato, reveló un secreto familiar que lo cambió todo. Adoptamos a Mireia porque tú no podías tener hijos, pero ¿sabes por qué? Porque en tu familia hay locuras, enfermedades. No quería eso para nosotros. Sus palabras eran veneno puro, un rechazo no solo a Mireia, sino a mí. La traición me dejó sin aliento. ¿Cuánto tiempo había guardado ese rencor? La revelación de Javier fue como un terremoto en la llanura manchega, todo lo que creí sólido se resquebrajó. Pasé días en vela, reviviendo nuestra historia de pareja. Nos casamos jóvenes impulsados por el fervor de la posdictadura, cuando Franco aún era un fantasma en las conversaciones susurradas. Él con su estabilidad me atraía como un puerto seguro, yo con mis libros y sueños, le ofrecía la ilusión de aventura. Pero la infertilidad nos había unido en el dolor, o eso creía. Ahora su confesión pintaba nuestro matrimonio como una farsa, yo, la esposa estéril de una familia loca, y Mireia, el parche para mi defecto. Llamé a mi hermana en Tomelloso para desahogarme. Javier siempre ha sido así, Marta, un hombre de campo con raíces profundas pero ciegas, me dijo. Ella sabía de la locura familiar, mi abuela materna, que en los años 30 había sido encerrada en un convento por comportamientos indecorosos, rumores de amores con mujeres del pueblo. ¿Era eso lo que Javier temía? ¿Que yo, como Mireia, llevara esa herencia en la sangre? La idea me enfureció y me entristeció a partes iguales. En Ciudad Real, donde las procesiones y las misas dominicales dictan el ritmo, las verdades ocultas son bombas de relojería. Decidí visitar a Mireia en Toledo. El viaje en tren fue un purgatorio, el paisaje árido desfilando por la ventana me recordaba mi propia aridez emocional. Llegué al piso que compartía con Alba, un ático modesto en el casco antiguo con vistas al Tajo. Ellas me recibieron con abrazos cálidos. Mireia había pintado un mural en la pared, un paisaje de olivos entrelazados que simbolizaba su amor. «Mamá, ¿estás bien?»,
Pareces agotada, dijo sirviéndome un vaso de horchata casera. Le conté todo con voz temblorosa. Alba escuchaba en silencio, su mano entrelazada con la de Mireia. Cuando terminé, mi hija me miró con ojos que brillaban de rabia y compasión. Papá es un cobarde. Pero tú. Tú nos salvaste a Alba y a mí al aceptarnos. Alba asintió, en mi pueblo mi familia me desterró. Tú eres la madre que todos soñamos. Sus palabras me curaron un poco, pero el nudo en el estómago persistía. Esa noche cenamos gazpacho y tortilla de patatas que Alba preparó con maestría, receta de mi abuela, adaptada para vegetarianas, bromeó, y por primera vez sentí que la familia no era solo sangre, sino elección. De vuelta en Ciudad Real, el conflicto escaló. Javier había empezado a faltar al trabajo y los rumores corrían como el viento del este. El ingeniero se hunde por culpa de la hija adoptiva. Una tarde lo encontré en casa, rodeado de botellas vacías. Vete con tu preciosa lesbiana, me gritó. Llévate tu vergüenza. Intenté calmarlo recordándole nuestros votos, pero él reveló más. Adoptamos a Mireia porque el médico dijo que tú eras defectuosa. ¿Contenta? La traición era total, no solo me había usado como excusa, sino que había convertido nuestro amor en una transacción. Huí a la calle caminando sin rumbo por la Plaza del Pilar. El sol del mediodía quemaba, y las palomas picoteaban las migas indiferentes. Allí, en un banco, llamé a Elena. Necesito verte, le dije, y ella vino sin preguntas. Paseamos por el jardín de los salesianos, hablando de todo y nada, de los años perdidos, de las vidas que no vivimos. El amor no espera, Marta, murmuró, rozando mi mano. Ese toque inocente despertó algo dormido en mí, una calidez que contrastaba con el frío de mi matrimonio. Mientras tanto, Mireia y Alba enfrentaban sus propios demonios. Me enteré por una llamada histérica. Alba había recibido una carta de su familia en Daimiel, exigiendo que rompiera con Mireia o la desheredarían. Me odian, Mireia. Dicen que soy una vergüenza para el apellido, sollozó Alba al teléfono. Mi hija, con esa fuerza que admiraba, le respondió, entonces crearemos nuestro propio apellido. Pero el estrés las carcomía. Mireia empezó a tener ataques de ansiedad, pintando cuadros oscuros de figuras entrelazadas en sombras. Yo me di en ayudar. Organicé una cena en casa. Javier se negó a venir, invitando a Elena y a un par de amigas del instituto que eran aliadas discretas de la causa LGTBQ. Fue una noche de risas forzadas y conversaciones profundas. Hablamos de Yerma, de Lorca, de la esterilidad no solo física sino emocional. Elena, con su voz suave, compartió su historia. Perdí a mi amor por miedo al que dirán. No cometas mi error, Marta. Al final de la velada, cuando todas se fueron, me quedé limpiando la mesa, con el corazón latiendo fuerte. ¿Podía yo, a mis 45 años, empezar de nuevo? El punto de inflexión llegó con una misunderstanding profunda. Mireia malinterpretó una conversación que oí con Javier. Él, en un momento de arrepentimiento ebrio, me había dicho, quizá debería irme para siempre para no hacer más daño. Ella lo oyó como un plan para desheredarla, para borrarla de la familia. Furiosa me llamó mamá, si él se va, es porque tú lo permites. ¿También me odias en secreto? Sus palabras me destrozaron, colgué el teléfono y lloré hasta el amanecer, sintiéndome traidora por no haber roto antes con Javier. Decidí actuar. Confronté a Javier en su taller, entre herramientas oxidadas y planos de regadíos. Nuestro matrimonio es una cárcel, Javier. Por Mireia, por mí, déjame ir. Él, sorprendentemente, no luchó. Tal vez tengas razón. He sido un egoísta. Firmamos los papeles de separación esa misma semana, en un notario de la calle Cervantes, con el Quijote vigilándonos desde las estanterías. La ciudad murmuraba, pero por primera vez, no me importó. Con la libertad recién ganada, visité a Mireia y Alba. Las encontré en una crisis. Alba había intentado suicidarse tras una pelea familiar, cortándose las muñecas en un arrebato nada grave, gracias a Dios, pero suficiente para aterrorizarlas. Estaban en el hospital de Toledo, Alba con vendajes en las muñecas, Mireia velándola como una leona. Mamá, no sé si puedo con esto, confesó mi hija exhausta. Yo las abracé a ambas, susurrando, el amor verdadero sobrevive a las tormentas. Vosotras sois mi ejemplo. De regreso, Elena me esperó en la estación de Ciudad Real.
He dejado mi piso en Daimiel. Si me quieres, estoy aquí. Nuestras manos se entrelazaron bajo las luces de la plaza y en ese momento entendí que la vida no era una línea recta, sino un tapiz de hilos cruzados, como los bordados de las mantillas en Semana Santa. Pero el drama no había terminado. Javier, en un último acto de redención fallida, contactó a la familia de Alba, revelando detalles íntimos de la relación de las chicas para ayudarlas a ver la realidad. Fue una traición imperdonable, fotos robadas del teléfono de Mireia, mensajes privados. Alba lo supo por su hermano, quien la llamó furioso: tu suegro nos ha delatado. Eres una puta. La ruptura fue inmediata, Alba huyó a Madrid, dejando a Mireia destrozada. Mi hija volvió a Ciudad Real, instalándose en la casa familiar. No puedo sin ella, mamá, sollozaba cada noche. Yo, dividida entre la furia hacia Javier y la compasión por Mireia, organicé una búsqueda. Elena me ayudó, contactamos amigos comunes, revisamos redes sociales. Encontramos a Alba en un albergue LGTBQ en la capital, rota pero viva. Dile a Mireia que la amo, pero necesito tiempo, me dijo por teléfono con voz quebrada. El reencuentro fue un clímax de emociones. Lo planeé en la Plaza Mayor de Ciudad Real, bajo los arcos renacentistas, en una noche de luna llena. Mireia esperaba, con un ramo de jazmines, símbolo de amor secreto en la poesía española. Alba llegó en tren, pálida pero resuelta. Se abrazaron en medio de la plaza, indiferentes a las miradas curiosas, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Yo observaba desde un café cercano con Elena a mi lado, sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. Sin embargo, la herida de la traición de Javier festejaba. Mireia lo confrontó en una visita forzada: me has destruido, papá. ¿Por qué? Él, arrepentido, balbuceó excusas: quería protegerte de ti misma. Pero las palabras no bastaban, ella lo desterró de su vida, al menos por ahora. En medio del caos, mi relación con Elena floreció. Paseábamos por los campos de viñedos, hablando de futuros posibles. Eres mi segunda oportunidad, le dije una tarde besándola bajo un olivo centenario. Era un amor maduro, sin prisas, teñido de la sabiduría de los años perdidos. La reconciliación entre Mireia y Alba no fue un cuento de hadas, fue una danza precaria sobre brasas, marcada por desconfianzas y noches de insomnio. Volvieron a Toledo juntas, pero las cicatrices de la traición de Javier las perseguían como sombras alargadas en la tarde manchega. Yo las visitaba los fines de semana, llevando paquetes de migas y dulces de la abuela, pretextos para asegurarme de que no se rompían. Alba, con sus vendajes ya curados, se había inscrito en un grupo de apoyo en la universidad, donde mujeres como ella compartían historias de rechazo familiar. Allí aprendo a perdonarme, me confesó una vez, mientras preparábamos una paella en su cocina diminuta. Mireia, por su parte, canalizaba el dolor en su arte. Sus cuadros se volvieron más intensos, lienzos donde figuras femeninas se entrelazaban en remolinos de rojo y negro, evocando las pasiones de Goya o las agonías de Dalí. Vendió uno en una exposición local, Abrazo en la tormenta, lo llamó, y el dinero sirvió para alquilar un estudio propio. Esto es por nosotras, mamá, me dijo con orgullo en la voz. Yo sonreía, pero en el fondo, temía el próximo golpe. Ciudad Real, con su conservadurismo disfrazado de hospitalidad, no perdonaba fácilmente. Elena y yo, meanwhile, navegábamos nuestras propias aguas turbulentas. Ella se mudó a mi casa, transformando la habitación de invitados en un santuario de libros y plantas. Nuestras mañanas empezaban con café en el balcón, mirando cómo el sol teñía de oro la catedral. Recuerdo cuando soñábamos con esto en el instituto, decía ella, entrelazando sus dedos con los míos. Pero el pasado no se borraba tan fácil. Javier, ahora viviendo en un piso alquilado en las afueras, enviaba mensajes esporádicos pidiendo perdón. He empezado terapia, Marta. Por favor, déjame ver a Mireia. Yo los ignoraba, protectora como una leona. El conflicto se avivó cuando la familia de Alba decidió intervenir. Su madre, una viuda devota de la Virgen de las Angustias, viajó desde Daimiel con un cura local, exigiendo una conversión. Me enteré por una llamada desesperada de Alba: están aquí en Toledo. Dicen que soy poseída por el diablo. Corrí al AVE, llegando justo cuando la escena estallaba en el piso. La madre de Alba gritaba versículos bíblicos, el cura blandía un rosario como un arma. Mireia, con lágrimas de rabia,
las enfrentaba afuera de nuestra casa. El amor no es pecado. Yo intervine calmando las aguas con la autoridad de una madre manchega. Señora, el amor de su hija es puro. ¿No enseña la Virgen a perdonar? La mujer me miró con ojos llenos de dolor. La perdono, pero no acepto esto. Es contra natura. Alba, temblando, le suplicó, mamá, yo soy esto. Tu hija, no un error. Fue un momento de quiebre, la madre, sollozando, se marchó pero dejó una grieta. Semanas después Alba recibió una carta, te quiero, pero no puedo verte así. Reza por tu alma. El rechazo, aunque suavizado, dolió como una espina. Esa noche Mireia y Alba se derrumbaron en mis brazos. Mamá, ¿por qué el mundo nos odia tanto?, preguntó mi hija. Yo, sin respuestas fáciles, les hablé de mi abuela. Ella amó en secreto y sobrevivió. Vosotras seréis más fuertes. Elena, que había llegado en mi coche, añadió, el odio es miedo disfrazado. Nosotras elegimos el coraje. El siguiente malentendido fue mío. En una visita a Ciudad Real, encontré una carta de Javier en el buzón. Marta, he descubierto algo sobre la adopción de Mireia. Su madre biológica era lesbiana. Lo supe por los papeles. ¿Era por eso que la elegimos? Mi mundo se tambaleó. ¿Había sabido Javier y no me lo dijo? Llamé a la agencia de adopción, y sí, la madre de Mireia había sido una activista LGTBQ en los 80, abandonada por su familia tras un escándalo. ¿Coincidencia? ¿O Javier había buscado arreglar una vida rota para compensar la nuestra? Furiosa, confronté a Mireia con la verdad, pensando que la liberaría. Tu origen no define quién eres, pero Javier lo sabía. Ella malinterpretó, creyó que yo lo había ocultado para protegerla de su propia naturaleza. Me has mentido toda la vida. ¿También tú me ves como un experimento? Colgó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Alba me dio, pero el daño estaba hecho. Mireia dejó de contestar mis llamadas, sumergiéndose en un aislamiento que me aterrorizaba. Elena me sostuvo en esa oscuridad. Dale tiempo, Marta. El amor verdadero espera. Paseábamos por los viñedos de Valdepeñas, hablando de perdón y sanación. Ella compartía anécdotas de su matrimonio fallido. Mi marido era como Javier, un buen hombre atrapado en miedos. Poco a poco reconstruí mi confianza uniéndome a un grupo de apoyo para padres de hijos LGTBQ en la diócesis. Sí, incluso la iglesia manchega empezaba a abrir grietas de comprensión. El clímax llegó inesperado, como un rayo en cielo sereno. Mireia, en un arrebato de ira, publicó en redes sociales una denuncia pública contra Javier, detalles de su traición, fotos de la carta familiar de Alba. El post se viralizó en Castilla-La Mancha atrayendo apoyo de activistas de Madrid y Toledo, pero también odio local. Anónimos llamaban a mi casa maricona, vete de Ciudad Real. Javier, humillado, intentó demandarla por difamación, pero el abogado lo disuadió, es la verdad, señor. Yo me di en Toledo esa misma noche encontrando a Mireia hecha un ovillo en el suelo del estudio. Lo hice por Alba, por nosotras. Pero ahora lo pierdo todo. La abracé y por primera vez compartí mi secreto completo, yo también amo a una mujer, Mireia. Elena es mi amor. Tu valentía me dio coraje. Sus ojos se abrieron en sorpresa, luego en comprensión. Somos iguales, mamá. Hijas del mismo viento. Alba, testigo silenciosa, sonrió por primera vez en días. Esto nos une más. Llamamos a Elena, y juntas planeamos una respuesta, una exposición conjunta de los cuadros de Mireia en la Plaza Mayor, titulada Raíces ocultas. Invitamos a Javier, a la familia de Alba, a la ciudad entera. Fue un acto de defiance humanitario, un grito de amor en la aridez. La noche de la inauguración, la plaza bullía. Bajo las luces colgantes, Mireia y Alba pronunciaron un manifiesto: el amor no traiciona, el miedo sí. Javier no vino, pero su madre, mi suegra, apareció inesperadamente con ojos húmedos. Perdonad a mi hijo. Él ama a su manera. Fue un perdón parcial, pero suficiente para empezar. Elena y yo, de la mano en la multitud, sentimos el pulso de la ciudad cambiar. Un grupo de jóvenes coreaba consignas, y hasta el alcalde envió una nota de apoyo.
Mireia vendió 3 cuadros esa noche y Alba, inspirada, empezó a escribir poesía sobre sanación. Pero la vida reserva giros. Días después, Javier sufrió un infarto en su piso. Lo llevaron al Hospital Virgen de Alarcos y yo, por deber y piedad, fui a verlo. Yacía pálido con tubos en la nariz. Marta, lo siento. Fui un idiota, murmuró. Mireia, alertada, llegó horas después. Se miraron en silencio y entonces ella tomó su mano. Papá, vuelve. Por nosotras. Fue el comienzo de una tregua frágil. La recuperación de Javier fue lenta como el discurrir del Guadiana en estío, pausada, con meandros de duda. Pasó semanas en el hospital, rodeado de enfermeras que chismorreaban sobre el padre arrepentido. Yo lo visitaba a diario, llevando sopa de verduras y periódicos locales, no por amor residual, sino por el lazo invisible que nos unía a través de Mireia. Elena me acompañaba a veces y su presencia discreta, con una bufanda al cuello, irritaba a Javier al principio. No necesito caridad de tu amante, gruñía. Pero ella, con paciencia de santa manchega, respondía, no es caridad, Javier. Es humanidad. Mireia, dividida entre el rencor y la compasión, iba los fines de semana desde Toledo. Alba la secundaba, llevando flores del mercado y libros de autoayuda. Una tarde, mientras Javier dormía, Mireia me confesó, no lo perdono del todo, mamá. Pero no quiero odiarlo para siempre. Eso me destruiría. Sus palabras eran un eco de las mías propias. El perdón en nuestra cultura de procesiones y reconciliaciones forzadas es un arte difícil. La familia de Alba, meanwhile, se resquebrajaba. Su hermano, el que había escupido veneno, llamó un día, mamá está enferma. Quiere verte antes de. Alba dudó, pero Mireia la impulsó, ve. El amor no cierra puertas. Viajaron a Daimiel, a esa villa de campos infinitos donde el viento susurra secretos. La madre de Alba yacía en cama, consumida por un cáncer que había ocultado. Hija mía, perdóname, sollozó al verlas. Alba, con lágrimas, la abrazó, ya lo hice, mamá. Pero prométeme que me aceptarás como soy. Fue una escena de teatro griego, catarsis en medio de la pobreza rural. La mujer falleció una semana después, dejando una herencia inesperada, una casa en el pueblo y una carta. A mi hija Alba y a Mireia, que vuestro amor sea el faro que el mío no fue. El gesto rompió barreras, el hermano, avergonzado, envió disculpas. Alba, liberada, floreció, empezó voluntariado en una asociación LGTBQ en Toledo, ayudando a jóvenes como ella. En Ciudad Real, la exposición de Mireia se convirtió en catalizador. Periodistas de la Tribuna de Ciudad Real cubrieron el evento y pronto, nuestra historia saltó a redes nacionales. La familia manchega que desafió el tabú, titulaban. Javier, desde su cama de hospital, vio un reportaje en la tele. He sido un necio, me dijo al día siguiente. Dile a Mireia que estoy orgulloso. Ella lo visitó sola esa tarde y al salir, me abrazó, hablamos, mamá. No todo, pero es un paso. Mi relación con Elena profundizaba. Nos escapamos un fin de semana a las cuevas de Almodóvar, bebiendo vino tinto y bailando sevillanas torpes a la luz de la luna. Esto es lo que merecíamos hace 30 años, reía ella. Pero el pasado acechaba, una carta de mi hermana reveló más sobre la abuela. No era locura, Marta. Amaba a una maestra del pueblo. La familia la encerró por vergüenza. La verdad me liberó, escribí un relato corto, Sombras en el convento, y lo envié a una revista literaria. Lo publicaron y de pronto, yo era la voz de las silenciadas. Sin embargo, un nuevo conflicto surgió, Alba descubrió que estaba embarazada. No de Mireia, claro, habían optado por inseminación artificial en una clínica de Madrid, un sueño planeado en secreto. Queremos una familia, mamá, me dijo Mireia por videollamada, con ojos brillantes. Pero con todo lo que ha pasado. ¿Crees que estamos listas? El anuncio fue un torbellino, alegría mezclada con pánico. Javier, al saberlo, insistió en ayudar, seré abuelo, aunque sea de esa manera. Ofreció dinero de su pensión, un gesto de redención. Pero la misunderstanding estalló cuando un vecino chismoso, el mismo que había llamado anónimamente, difundió rumores. La hija adoptiva de Marta va a tener un hijo con otra mujer. ¡Escándalo! La presión social azotó,
En el mercado, las vendedoras me miraban de reojo, en la iglesia, el párroco evitó mi mirada. Mireia, sensible, malinterpretó mi silencio inicial como rechazo. «No quieres nietos así», gritó por teléfono. Colgué herida, y corrí a Toledo para aclararlo. Llegué en plena tormenta emocional. Alba, con náuseas matutinas, lloraba en el sofá, Mireia pintaba furiosamente un lienzo negro. «No es rechazo, hija. Es miedo por ti. El mundo es cruel con las familias como la nuestra». Nos sentamos en círculo como en las antiguas asambleas manchegas y hablamos hasta el alba. Elena llegó al día siguiente trayendo empanadas y calma. «Ser abuela será mi honor», dijo, y el hielo se rompió. Javier salió del hospital y se mudó temporalmente con nosotros Elena y yo en la casa principal. Fue incómodo al principio, cenas tensas donde él evitaba mirar a Elena, y yo mediaba con chistes sobre el tiempo. Pero Mireia, generosa, lo invitó a una ecografía en Madrid. Viajaron juntos y al volver, Javier tenía una foto en la cartera, mi nieto. «Oh, nieta. Da igual». Fue su primer acto de aceptación plena. El embarazo de Alba trajo luz, pero también decisiones difíciles. En la semana 20 una complicación amenaza de aborto las llevó al borde del abismo. Alba pasó días en reposo, Mireia velándola sin dormir. Yo organicé una red de apoyo, amigas de la asociación trajeron comidas, Elena leyó poemas de Jiménez de Urías para calmar los nervios. «El amor es el mejor médico», decía. Sobrevivieron y la ecografía reveló una niña, la llamaremos Luna, por la que nos unió en la plaza, decidieron. Mientras mi relato publicado atrajo atención. Una editorial de Barcelona me propuso un libro de memorias, Voces manchegas, amores prohibidos. Acepté y las entrevistas me obligaron a confrontar mi psicología profunda. «¿Por qué tardaste tanto en aceptar tu orientación?», preguntaban. «Por miedo al rechazo, como todos aquí», respondía. Elena, orgullosa, me acompañaba a las firmas de libros en ferias locales. Pero el clímax inesperado llegó con una traición sutil. Javier, en un momento de debilidad, contactó a la prensa sensacionalista. «No por maldad, sino por vanidad, el padre que salvó a su hija del pecado», tituló el artículo. Distorsionaba todo pintándome a mí como la mala influencia por mi relación con Elena. El escándalo explotó, llamadas de periodistas, vecinos apedreando metafóricamente nuestra puerta. Mireia, al leerlo, estalló otra vez: «Papá. ¿Nunca aprenderás?». Alba, protectora del bebé, exigió distancia. Yo confronté a Javier en su piso: «Esto nos destruye a todos». Él, llorando, confesó: «Quería sentirme héroe. Fui egoísta de nuevo». Prometió terapia intensiva y silencio público. El perdón no fue inmediato. Mireia se refugió en el estudio pintando traición en blanco y negro. Pero el bebé, moviéndose en la barriga de Alba, les recordó la vida. Organizamos una reunión familiar en la casa. Javier, arrepentido, trajo un móvil para la cuna. «Lo siento, hija. Sé que no merezco tu amor». Mireia, con mano en la de Alba, respondió: «Mereces una oportunidad. Como todos». Elena y yo en el jardín, brindamos con vino de Airón. «Hemos sobrevivido, amor». Sí, lo habíamos hecho. La llegada de Luna fue un amanecer en la noche larga de nuestras vidas. Alba dio a luz en una clínica de Toledo, un parto natural que duró horas de sudor y gritos, pero culminó en un llanto vigoroso que llenó la sala de esperanza. Mireia, a su lado, cortó el cordón con manos temblorosas. Yo, en la sala de espera, caminaba de un lado a otro, rezando a la Virgen del Prado como en mis peores horas. Elena me sostenía la mano: «Será una niña fuerte como su madre». Cuando nos permitieron entrar, el cuarto olía a desinfectante y milagro. Alba, exhausta pero radiante, acunaba a Luna, una bolita de 5 kilos con ojos verdes como los de Mireia y mechones negros como los de Alba. «Bienvenida, pequeña», susurró mi hija, besando su frente. Javier llegó más tarde con un ramo de margaritas del campo para la flor más bonita, y por primera vez, vi lágrimas genuinas en sus ojos al sostenerla. «Es perfecta», murmuró. «Como tú, Mireia». Los primeros meses fueron un torbellino de pañales y noches en vela, pero también de risas compartidas. Mireia y Alba se turnaban en las madrugadas, y nosotras, Elena, Javier y yo, formábamos un relevo improbable.
Él se mudó a una casita en las afueras, pero venía a diario aprendiendo a cambiar pañales con torpeza cómica. En mi época las mujeres lo hacían todo, bromeaba, y Mireia rodaba los ojos, pero con cariño. Ciudad Real lentamente se adaptaba. La exposición de Mireia se convirtió en anual, atrayendo turistas y activistas. Lunas Pride la llamamos la segunda edición, con obras inspiradas en la maternidad queer. La prensa local, una vez hostil, ahora elogiaba, Ciudad Real abraza la diversidad. Hasta el párroco nos invitó a una misa especial por la familia moderna. Mi libro se publicó ese otoño con portada de un olivo torcido pero vivo. Las ventas fueron modestas, pero las cartas de lectoras, mujeres de pueblos manchegos contando sus secretos, fueron el verdadero premio. Elena y yo planeamos una vida juntas, un viaje a Andalucía, visitas a Toledo. Somos las supervivientes, decía ella, y yo asentía, besándola en la cocina mientras servía el caldo. Pero no todo fue idílico. Alba luchó con la posparto, sombras de depresión que la llevaban a cuestionar, ¿somos egoístas trayendo a Luna a este mundo? Mireia, paciente, la llevaba a terapia, recordándole, la elegimos para darle alas. Javier tuvo recaídas una noche de borrachera donde llamó a Mireia, error, pero se disculpó al alba, arrodillado, no lo dije en serio. El miedo habla por mí. Ella lo perdonó porque el perdón, en nuestra tierra de pasiones intensas, es un acto de fe. Un año después, en la feria de septiembre, organizamos una celebración. La plaza bullía de luces y olores a churros y vino. Mireia y Alba bailaban con Luna en brazos, un fandango suave adaptado para bebés. Javier y yo observábamos desde una mesa, con Elena a mi lado. Gracias por todo, Marta, me dijo él, levantando su vaso. Te quise a mi manera. Asentí, y yo a la mía. Ahora, seamos familia de verdad. El cierre llegó en una tarde de invierno con nieve rara en la mancha cubriendo los tejados. Mireia me llamó, mamá, ven. Tenemos una sorpresa. En su estudio Alba sostenía un pincel, y juntas pintaban un mural familiar, yo y Elena entrelazadas, Javier con Luna, todas bajo un cielo estrellado. Esto es nuestro legado, dijo Mireia. Lágrimas rodaron por mis mejillas, no de tristeza sino de plenitud. Hoy miro atrás y veo no tragedias, sino transformaciones. Adoptamos a una niña que resultó ser lesbiana, y en ese resultó hay un mundo de dolores, traiciones, malentendidos que cortaron como cuchillos. Pero también de amores profundos, decisiones valientes que nos humanizaron. Ciudad Real, con su sol implacable y sus sombras generosas, nos enseñó que el corazón no conoce fronteras de género o sangre. Luna crece correteando por la casa con risas que curan. Mireia expone en Madrid, Alba estudia para pediatra. Javier, más humilde, cultiva un huerto orgánico. Elena y yo en las mañanas quietas leemos Lorca, Verde que te quiero verde. Y en ese verde encuentro paz. Porque al final el amor no es perfecto, es persistente como el Guadiana bajo tierra, esperando emerger.